Hola, buenas tardes y bienvenidos a este capítulo de Sin Tabúes. Mi nombre es Patrick Venegas y hoy vamos a tratar el tema de Halloween, orígenes y evolución. El día de hoy me va a acompañar mi gran amiga Paola Rojas, que aparte de que me va a servir de coanfitriona en el programa, nos va a explicar un poco la festividad de la cual tiene origen Halloween y desde su punto de vista, ya que ella en este momento está trabajando un camino desde el druidismo. Paola, bienvenida. No sé si quieres saludar a la gente que nos está escuchando. Primero que todo, agradecida con usted, Pati, por la invitación. Y como vos decís, actualmente estoy siguiendo un camino druídico. Además de ello, enamorada de lo que es la brujería tradicional, ¿verdad? Con lo que es este camino druídico, actualmente estoy estudiando en la Hermandad Druida Donailín, eh, lo que se conoce como la Escuela del Abedul, que es apenas como para introducirnos más que todo en lo que es en la tradición y tener las bases y lo demás, para ya más adelante, si lo queremos, escoger una senda o un camino particular. Ujú. Pau, digamos, tal vez para ir quitando un poco este mito con respecto a ciertos términos y a ciertas palabras, siempre que la gente oye la palabra brujería, la asocia directamente con cosas negativas o con cosas satánicas. ¿Podrías definirme, o sea, o darme un término más general desde tu punto de vista de qué es la brujería? Porque ciertamente o sea, la brujería no es simplemente hacer hechizos o hacer amarres. La brujería tiende a ser un camino más espiritual. Háblanos un poco de eso. Bueno, dependiendo de quién lo vea, porque podría ser un camino espiritual o podría ser algo meramente práctico. Puede ser solamente que sea práctico. Y lo que es entrar en la brujería es un tema bastante amplio, porque no solamente hay un tipo de brujería, ¿verdad? Al menos a lo que yo sigo y a lo que yo me he inclinado más que todo como esta parte, más que todo como chamánica, ¿verdad? La tradicional, la que bebe de las raíces directamente del folclore, de lo que la gente veía y tenía en sus manos. Entonces, sí es mi mala interpretación, lo que es la brujería, pero eso depende más que todo del brujo o la bruja. Y en el caso tuyo, digamos, cuando nos hablas, o sea, yo entiendo el término, pero para la gente que no conoce, defínenos un poco sobre qué trata una brujería tradicional. O sea, estaríamos hablando más que nada del tipo de, como digamos, como el tipo de curanderas que había anteriormente, las parteras, todo eso, lo que es el herbalismo, más o menos, ¿cómo explicarías o cómo englobarías todo esto que se llama brujería tradicional? De hecho, si nos ponemos a leer libros sobre brujería tradicional, es casi que complicado, para no decir imposible, definir exactamente qué es brujería tradicional. Este, como dije, parte más que todo en lo que es el folclore, de lo que es su entorno, de trabajar con lo que son los espíritus del territorio. Entonces, definir exactamente, podríamos decir que la brujería tradicional es una práctica. Y es una práctica que se vive según donde sea la bruja o según como lo interprete y lo quiera vivir la bruja. Porque hay algunos que ven la brujería como un camino espiritual y lo demás. Igual tengo yo que en vista que las dos cosas van como de la mano. Porque al parte también que usted que practica algo, realiza algo, pues por ende también va parte un crecimiento y una evolución, una autoexigencia de ser usted mejor persona. Entonces, para mí la brujería va enfocado más que todo a la autoexigencia, al ver y conocer nuestras raíces. Entonces, bajo este término podríamos decir que digamos que una brujería tradicional en Costa Rica podría tener una base, pero es muy diferente a una brujería tradicional en México, En en Estados Europa, Unidos, en sí, Europa. es muy distinto. Es muy distinto. De hecho, hay varios autores de brujería tradicional, brujería del cerco, que lo que más que todo es que motivan al practicante a conocer su entorno, a conocer sus raíces. Que yo tengo que reconocer que en un principio yo decía, ay, no,
qué pereza, ¿verdad? Más con todo lo que eran las escuelas y lo que nos enseñaban, lo que nos proyectaban de esas raíces. Y cuando llegué a esto dije, me equivoqué. Qué rico. Aquí en Costa Rica tenemos tantísima riqueza chamánica, mística, mágica, que desconocemos muchísimo. Eh, pero bueno, es parte del descubrimiento de cada practicante. A veces yo siento que mucho como las películas, mucho las series, digamos, han creado un tipo de despertar de este tipo de interés en estos temas, digamos. Por ejemplo, desde que salió Harry Potter, desde que salió Las Hechiceras, creo que fue como en los 90s, aparte de eso que salió Sabrina, resulta que de un día para otro nadie sabía o la palabra hechizo era algo malo, era algo negativo, pero resulta que salen las hechiceras y entonces nos proyectan una imagen completamente diferente. Sale Sabrina y de pronto nadie sabe quién era Hécate y ahora todo el mundo empieza a googlear quién es Hécate. Entonces, o sea, eso nos ha abierto esos Y parámetros. además de eso, perdón que te interrumpa, también viene la parte como el enfoque del empoderamiento femenino, ¿verdad? Que igual siento yo que igual nosotros como mujeres, igual tenemos como esta parte, ¿verdad? Igual esta energía, que podríamos llamarlo como la gente lo llama masculina femenina, ¿verdad? Yo creo que todos somos un complemento de todo un poquito. No, no solamente de esto ni del otro, sino es que somos un complemento, como toda la naturaleza misma. Nosotros somos reflejo de lo que está afuera, de lo que está arriba, de lo que está abajo. Nosotros somos parte de todo. Pau, yo hasta el momento, digamos, en los capítulos anteriores, yo no he querido meterme, no he querido, digamos, hablar específicamente de mi propia creencia religiosa. Sin embargo, bueno, como vos sabes y digamos que nos conocemos hace ya bastante tiempo, yo tengo una tendencia wicana y algo que siempre me llamó mucho la atención de la Wicca es este enfoque en la divinidad de la mujer, en la divinidad de la diosa, digamos como tal, y muy inclusive, muy antes de yo conocer la Wicca, digamos, yo tenía esa concepción y yo decía, pero si Dios, o sea, si todos somos creados de imagen y semejanza de Dios en esa época, ¿por qué Dios no tiene una parte mujer? O sea, ¿por qué Dios no tiene esa visión? O sea, entonces Él nunca va a tener estas ideas de concepción, de creación, o sea, no las va a tener. Ese es el punto de vista que termina siendo muy machista y muy patriarcal de las religiones cristocéntricas. Sí, exactamente. Bueno, y Pau, bueno, entrando un poco ya en el tema, bueno, sabemos y digamos, ahorita en cualquier video que uno quiera buscar, digamos, ya sea positivo o negativo, o defendiendo o debatiendo el Halloween, todo el mundo dice, salió de una fiesta pagana y salió de una fiesta celta llamada Samhain. Háblanos un poco de Samhain. Bueno, Samhain o Soven, como es la pronunciación más adecuada. Soven es la traducción al gaélico, fin del verano. ¿Qué sucedía en Soven? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que veían los celtas? Ya el tiempo de la cosecha ya había finalizado. Ya el día duraba menos y las noches ya eran más largas. Poco a poco se iba acercando el invierno, ya se iba acercando los tiempos más difíciles. Para este punto en Soven, los celtas creían que el mundo de los vivos y de los muertos, y además de los vivos y los muertos, también de los seres féricos, de lo que conocemos como hadas, estaban estrechos. Nos encontrábamos en un mismo plano, por decirlo así. Y de hecho, la tradición que hoy en día tenemos con lo que la gente llama comúnmente como Halloween, de vestirnos y lo demás, viene de los celtas. ¿Esto por qué? Porque se creía, ¿verdad? Cuando contaban las leyendas, explicaban las leyendas de estos seres, estas criaturas, ¿verdad? O almas espectrales que venían
se creía que habían tantos buenos como malos, ¿verdad? Y la gente lo que hacía era disfrazarse con pieles o con máscaras de madera para camuflarse o para hacerse pasar como un ser fétido. Entonces, si yo me disfrazo de este ser o de ese espectro, de ese fantasma, no me va a atacar. Entonces, de ahí viene la tradición de lo que hoy comúnmente la gente hace, que es el disfrazarse. Además de esto, Samhain es una fiesta donde se recordaba a los ancestros. Se recordaba la memoria de aquellos que habían partido en el año. Era el momento adecuado para hacer oráculos, para hacer ritos que procuraban abundancia a la tribu. Así, en grosso modo, eso es lo que es Samhain. Samhain es la memoria, es el encuentro entre mundos de, de lo que está más allá de lo que es inexplicable, pero que es tangible de cierto modo, y no solamente para los celtas, que hay un mundo más allá de lo que tal vez no comprendemos. Correcto. Pau, hay ciertos términos, digamos, que yo quería dejar en claro o hacer mención en este capítulo, tomando en cuenta que yo tuve una creencia religiosa cristiana durante mucho tiempo, prácticamente toda mi adolescencia. Tuve esta visión o esta creencia católica, bueno, no católica, más bien, bueno, nací en el catolicismo. Posteriormente, a los 11 años, yo mismo, unos tíos me empezaron a llevar a una iglesia cristiana y ahí me desarrollé hasta los 18 años, momento en el que ya yo dejé esa creencia. Entonces, recuerdo la visión o sea, de Halloween en ese momento. Y de hecho ahora fuera antes de cuando estábamos planeando el capítulo, te contaba que yo inclusive era uno de los principales detractores del Halloween y yo daba charlas en contra del Halloween y ahora mira que sí, tengo decoración y ahora todo es, inclusive en algún momento me disfrazaba, o sea, siempre me disfrazo, anteriormente me disfrazaba con mi expareja y todo. Entonces, o sea, cómo se da esta evolución y lo que quiero explicar un poco es el desconocimiento que tiene la persona no solo cristiana, sino que tiene una creencia cristocéntrica. Básicamente, el tipo de visión de ellos es que todo lo que no es cristiano es pagano. Entonces, todo lo que es pagano tiene que ver con Satanás. Exacto. O sea, ineludiblemente, o sea, póngale o sea, bajo ese concepto metemos, digamos, como que Buda es Satanás, como que Krishna es Satanás, o sea, todo es Satanás y no precisamente esto. O sea, exacto. Ahora que estábamos hablando, que yo te mencionaba un poco bueno, la creencia en la que nos conocimos, que fue la Wicca. La Wicca tiene bases celtas y digamos desde 1950 o en los 50 que hubo este resurgimiento, este neopaganismo en la sociedad, se empezó a formar esta creencia basada en, bueno, aunque hay diferentes tipos de Wicca, digamos, hay diferentes ramas de Wicca, está principalmente basada en el celtismo. Entonces, ¿qué pasa? Pasamos de un momento en el que de pronto nadie se acordaba de Samhain o de pronto se había dejado un poco como ahí en el sincretismo y llega la Wicca, digamos, en esa temporada y vuelve a reconstruir un poco estos ritos y todo, pero digamos, háblanos un poco, o sea, lo que quiero mencionar acá es que, por ejemplo, bajo los ojos de una persona cristiana o con una creencia cristocéntrica, ve a un grupo de 5 personas con capuchas, con cuernos, con fogatas, y lo primero que dice es están alabando a Satanás. Entonces, obviamente, eso lo comentábamos también ahora, que quiero que nos amplíes un poco el tema.
esta idea, bueno, aparte de que también comentábamos que el Satanás con cuernos, con colita, con tridente y de todo, no está en la Biblia. O sea, eso es son conceptos que se han ido formando con el tiempo. Háblanos un poco de este tipo de ritualismo, por qué se usan cuernos, por qué hay gente disfrazada y por qué cuernos. Háblanos un poco de estos como para abrirle un poco a la mente a la gente que nos pueda estar escuchando, y con respecto a este tipo de deidades con cuernos que, dicho sea de paso, no tienen nada que ver con Satanás. Ok, tanto como las deidades, que mayormente se describen con cuernos, ya sea en lo que es en el panteón celta, ¿verdad? No tiene nada que ver con el diablo. O sea, estamos hablando de una civilización precristiana. ¿Qué quiere decir? Antes del cristianismo, ¿verdad? Antes de que llegara la idea de la imagen típica de Satanás o el diablo, lo que la gente entienda como el diablo, ¿verdad? Es importante también decir que Soben, ¿verdad? O Halloween, como lo que estamos hablando, no tiene ninguna relación con lo que es el alabar al diablo. Estamos hablando de una celebración totalmente antes de esa concepción. Y además, esta imagen, esta cuestión de lo que la gente ha asociado con algo maligno, al menos de lo que se nos llega ahorita a mente, sería Cernunnos, ¿verdad? Cernunnos, ¿cómo se nos presenta, verdad? Como el dios astado, que también en la Wicca se conoce igual como el dios cornudo, aunque no específicamente dice que sea Cernunnos, ¿verdad? Inmediatamente agarran esa imagen, que obviamente es una imagen de un hombre mitad ciervo, mitad animal, ¿verdad? Obviamente esto la iglesia lo ve, dice, no, esto es el diablo, esto es el diablo. Y además de eso, que la creencia popular y lo demás ha tergiversado esa imagen como el enemigo, cuando en realidad es como la identificación de lo que es la naturaleza salvaje, de lo que es el bosque, de lo que es el espíritu en sí, de lo que hay más allá en la naturaleza, en las profundidades, en el corazón de lo desconocido, de lo que son estas matices verdes. Es vida, es muerte, es renacimiento, es muchísimo más allá de lo que el cristianismo ha descrito, que es este ser con cuernos. Y bueno, además de eso, fue Eliphas Levi, si no estoy mal, que creó la imagen de Baphomet, ¿verdad? Y ahí peor. Sí, correcto. Hay, digamos, nada más como para, como te decía, ampliar un poco en este tema. Entonces, dentro de la creencia base, la creencia popular de Samhain, entiendo que nunca hubo sacrificios de niños, que nunca hubo pactos, que nunca hubo orgías, que nunca hubo, o sea, inclusive, o sea, creo que hay muchos rituales también en los cuales algún tipo de sexo, digamos, se da, digamos, pero ya estamos hablando, por ejemplo, de muy base en otras festividades, pero dentro, o sea, lo que quiero dejar en claro, digamos, es que en la base nunca tenía que ver con sangre, nunca, es más, Samhain nos habla de una parte de un ciclo natural que es lo que se celebra. O sea, si bien es cierto, había algún tipo de libación, había algún tipo de intercambio de alimentos, algún tipo de bebida, no estamos hablando ni que se pueda relacionar con drogas directamente, ni directamente con exceso de alcohol. O sea, es importante que la gente entienda esto para que deje de satanizar esta creencia religiosa o este ritualismo, porque, como mencionábamos anteriormente, todo dentro de la perspectiva cristiana, todo lo que es ritual o todo lo que es pagano tiende a ser, inclusive yo siento que se ve hasta en una situación como
como como de confrontación. O sea, si yo digo yo soy pagano, yo estoy exactamente en contra de Dios y estoy en contra de todo lo que el Dios cristiano representa, y esa no es la idea, esa no es la creencia. Inclusive muchos paganos ni siquiera tienen esa concepción de estar en contra de esta creencia ni en contra de ninguna otra creencia. No, simple y sencillamente creemos en lo que creemos y respetamos a los demás. ¿Qué es lo que pasa con Samhain? Samhain es una festividad con muchísimos simbolismos. Va más allá de lo que la gente quizás pueda entender o comprender de lo que es Samhain. Es el recordar, el tener aprecio, el tener respeto por los que estuvieron antes. Es ver cómo la naturaleza va muriendo y la tierra guarda reposo. Y todo eso, nosotros también, es muy importante también tener en cuenta el concepto de macrocosmos y microcosmos, ¿verdad? Nosotros somos reflejo, como bien lo mencioné, somos reflejo de lo que también sucede en la rueda del año, que de hecho la rueda del año, ¿verdad? Que algunos paganos lo siguen y otros no. Lo que son las 4 festividades mayores son de origen celta. Y toda esta rueda, todo este círculo, gira también y se vive también en lo que es en nuestro interior. Es una fiesta que no solamente hay que verlo de manera externa, sino también de manera interna, que es lo que se acostumbra mucho para este tiempo, ¿verdad? Al menos antiguamente se utilizaba, como bien dije, para hacer métodos de adivinación, para hacer ritos que aseguraran la fertilidad y la abundancia en la tribu. No llegar y hacerle el mal a tal tribu o a tal cosa para X, ¿verdad? Sacrificio o lo que la gente ha malinterpretado. Igual yo siento que esta malinterpretación se debe por muchos factores, pero modernamente por lo que nos ha pintado Hollywood, ¿verdad? En las películas, que todo lo haga Samhain y lo demás inmediatamente lo llevan hacia el lado del demonio, ¿verdad? Que pobre demonio o Satanás, que todo el mundo le echa la culpa. Sí, exactamente, que él tiene la culpa de todo y el man ni siquiera ni pinta. Pau, o sea, ciertamente desde el punto de vista, creo que no solo Wicca, creo que pagano, ciertamente Samhain tiene esta peculiaridad de que el velo de los dos mundos se hace más delgado. Eso, eso digamos, tal vez sí podemos decir que no es, o sea, que no es inventado, o sea, que eso sí es parte de la celebración y demás, pero entiendo perfectamente el punto de vista cristiano, cristocéntrico, porque la Biblia, digamos, sí, de alguna forma condena los métodos adivinatorios y algunas otras cosas, o inclusive el llamar a los muertos o el invocar a los muertos. Pero sinceramente a mí me parece, o sea, yo creo que todos tenemos alguna persona que ya partió, que sigue formando parte de nuestros recuerdos, de nuestra vida, de nuestro corazón. Y qué lindo, o sea, tomar un momento en el año para encender una velita y decirle mamá, papá, abuelo, tía, hermanito, estoy aquí, te estoy recordando, te envío luz a donde sea que estés. O sea, tener o sea, aunque tal vez no nos podamos ver físicamente, pero mantener vivo esa llama y ese recuerdo sin esa tendencia del ser humano de decir, uy, ojalá que estuvieras de vuelta. No, o sea, yo te respeto y lamento mucho que te me hayas adelantado, pero en esta noche específica, dado que el velo de los dos mundos está más delgado, quiero encenderte esta velita y quiero ofrendarte un minuto de mi vida para recordarte. Sí, exacto, aunque bueno, es importante recordar que lo que fue el Papa Gregorio III fue que cambió la fecha porque antes se hacía el 8 de mayo, si no me equivoco, que se recordaba a los mártires,
Y de ahí se pasó al 1 de noviembre, que el 1 de noviembre era cercano con Samhain, ¿verdad? Entonces ya luego se incorporó el 2 de noviembre, ¿verdad? Para los católicos, ¿verdad? Donde recordaban los fieles difuntos. Entonces la iglesia de cierto modo sí incluyó la memoria de los antepasados, ¿verdad? La memoria de los que ya partieron, de esas almas del purgatorio, ¿verdad? Inclusive, Pau, o sea, igual, sí, hago la salvedad de que todas estas cosas las decimos con mucho respeto, Sí. digamos, hacia la creencia católica o hacia la creencia cristocéntrica, pero siempre hubo, desde que ellos empezaron a incluir o desde que ellos empezaron a distribuir como creencia esta idea de, bueno, ya que no podemos hacer que los paganos dejen de celebrar esto, mezclémoslo con esto y hagámosles una sopa, digamos, entonces que ellos crean como que están siguiendo su creencia, pero le metemos ahí un poquitito como de cristianismo dentro de la infusión, y entonces estamos haciendo una mezcla de ese paganismo y de ese cristianismo. El sincretismo, exactamente. Y de hecho lo que se conoce actualmente Halloween es un sincretismo. Es una combinación cultural, religiosa, de creencias filosóficas, de todo. Así es como llegó a América. Y llegó a América gracias a inmigrantes irlandeses, que ellos, bueno, trajeron la costumbre de tallar al menos en Irlanda lo que hacían eran con nabos, que era lo que más había, y cuando llegaron a América eran con las calabazas, ¿verdad? Y de ahí pues se fue, ¿verdad? Cruzando, hubo este sincretismo, hubo esta combinación cultural con lo que fue al menos el continente americano, y de ahí todo el mundo, y ahí, ¡puf! Hablando un poco de esta inclusión dentro de o sea, que la Iglesia Católica empezó a incorporarlo, tenía por acá algunos datos de que antiguamente, el 13 de mayo, los romanos celebraban lo que era Lemuria. Después de Lemuria, bueno, en Lemuria se celebraba que los muertos en teoría venían a convivir un poco, a perseguir a los vivos, y que para calmarlos se les derramaba leche en sus tumbas y se les ofrecían pastelillos. Ese tipo de datos, bueno, son los que van un poco a ir haciendo un poco el previo de lo que conocemos hoy como el trato truco. Posteriormente, esta misma festividad, digamos, fue trasladada al 1 de noviembre con el nombre de All Hallows Day, y el previo, la víspera, que era el 31 de octubre, se empezó a llamar como All Hallows Evening, con el tiempo terminó llamándose Halloween. Entonces, sí estamos hablando, es muy vacilón porque, digamos, si lo analizamos desde este punto de vista, la festividad que en este momento los católicos o los cristianos tanto critican, nació, o sea, por una serie de mezclas que ellos mismos quisieron hacer, o sea, que ellos mismos quisieron incorporar, y en algún momento se salió de las manos. Sí, exacto. Y así con Sowen y con un montón de cosas más, hasta deidades. Inclusive, tengo otros datos por acá, bueno, de que el 2 de noviembre posteriormente se introdujo All Souls Day, o el Día de Todas las Almas, no solo de todos los santos, porque anteriormente era solamente de los santos, era bueno. Primero era de los mártires, de los santos, y luego de los santos difuntos. Exactamente. Bueno, hay es un tema ahí que quisiera tocar, igual, tomando en cuenta que no estoy haciendo una crítica directa hacia el cristianismo, pero está esta idea del purgatorio. Yo recuerdo que anteriormente, inclusive aquí las abuelitas siempre tenían un cuadro del purgatorio. No sé si vos en algún momento la viste. No recuerdo. Pero vieras que sí tenían, o sea, una imagen, digamos, de todo lo que describía el purgatorio, pero el purgatorio no es bíblico.
O sea, el purgatorio, si usted busca, digamos, en toda la Biblia y usted trata de buscar una referencia directa a lo que es el purgatorio, no existe. E inclusive fue muy vacilón porque si vos ves la historia de la Iglesia Católica, en un momento tenía esta idea y de un pronto a otro como que llegó uno de los papas y dijo, ah, no, ¿saben qué? Pues siempre no, o sea, siempre el purgatorio no existe. Y entonces, bueno, quedaba por ahí esta creencia que también está enredada un poco, digamos, en lo que fue el principio de esta festividad, porque había un momento en el que los mendigos iban pidiendo, digamos, como pollos especiados con pasas, porque se suponía que, digamos, en el momento en el que se pedían, o sea, en este tipo de fechas, se pedía por las almas, o sea, había que hacer unas oraciones específicas por todas estas almas que estaban en el purgatorio. Entonces, por decirlo de alguna manera, vos le intercambiabas el pancito o la comida al mendigo por oración. Obviamente usted también rezaba, digamos, no era como que usted se lo dejaba todo al mendigo, pero usted rezaba y como por decirlo de alguna manera, usted hacía porras con el mendigo para hacer más oraciones para que el alma saliera de ahí. Aparte de esto, al pasar del tiempo, ya los mendigos no se fueron, no estuvieron felices con el pancito nada más y empezaron a pedir otra cosa, entre ellos alcohol, ¿verdad? Cosa que obviamente ya esto nos torció un poco ahí la festividad religiosa y entonces ellos empezaban ya no a pedir, sino a exigir, digamos, este tipo de intercambio. Se salió de control. Ajá, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Para cuando ellos empezaban a ejercer este tipo de presión, lo que hacían era utilizar máscaras. Igual, o sea, otra de las situaciones en las que las máscaras están involucradas para que no lo reconocieran y para poder hacer un daño directamente. Ok. Eso está bastante curioso. Es que estas fechas, lamentablemente, somos seres humanos. Y como seres humanos hay de todo. Y obviamente la gente lo va a aprovechar para una cosa y para otra. Como dije, o sea, todo depende de a dónde venga, de cómo se vea, de cómo se interprete, de cómo se viva. Entonces, es muy difícil encerrar el concepto o el fondo de algo cuando hay que ver también de dónde viene. Un poco también toda esta, o sea, todo este tipo de simbolismo, digamos, de lo que terminó siendo la sopa de lo que hoy es Halloween, está muy basado también en la Edad Media. Recordemos que en la Edad Media fue que pasaron de nuestros antepasados todo lo que fue la persecución de las brujas, que ciertamente no fueron solamente brujas, pero sí eran mayormente brujas, mujeres. Llegó un momento en el que todo lo que tenía o los elementos más cotidianos se empezaron a satanizar, se empezó a satanizar la escoba, el sombrero de 5 puntas, bueno, el sombrero puntiagudo, los gatos, inclusive, principalmente los gatos negros, pero entiendo también que los gatos en general, o sea, tuvieron también hasta su persecución. Estaba viendo que aparte, o sea, que no solo seres humanos, o sea, en la quema de brujas también hubo animales, o sea, aparentemente se quemaron 2 animalitos porque les decía, de 2 perros creo que fue, porque también estuvieron, de alguna forma alguien sacó como conclusión que el animal también era un brujo, entonces que estaba metido entre todo el rollo. Entonces, este tipo de elementos que fueron se fueron adornando todo lo que en el transcurso se terminó convirtiendo en el Halloween actual. Bueno, lo de los animales se podría, digamos, que entender en la Edad Media porque se creía que la bruja tenía el poder de cambiar de forma a un cuervo, a una rata, a una lechuza, a un gato. Entonces, pues lamentablemente es Kimberly la que está en ese gato. Exactamente, ajá, exacto.
Ya posteriormente, Pau, ya digamos, o sea, empezaron parte de la evolución fue, digamos, el siglo XIX. Yo no sé por qué, pero yo siento que el ser humano, esta situación o estas historias de todo lo que es fantasmagórico, todo lo que son, bueno, por ejemplo, es un mercado enorme, digamos, lo que se mueve ahora en Internet y desde siempre, digamos, o sea, desde siempre. Básicamente siento que según lo que está averiguando, digamos, desde el siglo XIX empezó un poco esta visión de que me imagino que antes de ese tiempo pues no había mucha información o tal vez no, si había alguna historia por ahí se pasaba como de boca a oído, pero en el siglo XIX aparentemente estuvo este resurgimiento de todas estas historias fantasmagóricas, de lo que es un fantasma, de por qué el fantasma se forma, en qué ambiente se forma. Entonces ahí, digamos, seguimos. Esto es parte de todo lo que fue englobando, o sea, esta fusión de elementos que terminaron siendo lo que hoy es Halloween. Entiendo que hubo momentos en los que, digamos, ya en el siglo XIX, había mucha gente que empezó a utilizar la festividad para vandalizar. Entonces, llegaba Halloween y entonces vos tenías vacas, alguien te abría los establos para que salieran las vacas, la gente quemaba edificios, la gente empezaba a tirar piedras, o sea, por alguna razón como que empezó a salirse de las manos la festividad. Es acá donde, principalmente en Estados Unidos, que fue donde inicialmente se movió más la festividad, entonces se empiezan a buscar opciones de qué hago para dulcificar un poco esto y para que los niños y los jóvenes pues se vayan por otro lado. Es aquí donde empiezan los disfraces, bueno, principalmente los concursos de disfraces, o sea, las situaciones aquí. Bueno, al principio se supone que se daban manzanas de caramelo y cosas así, un poco de dulces más hechos en casa. Posterior a eso, digamos, ya ahí aquí lo que tenemos que entender es que con el tiempo y con los años, el comercio se empezó a meter. Exacto. El comercio se empezó a meter y así como, digamos, por ejemplo, tal vez hace muchos años, el Día de la Madre era regalarle una rosa a la mamá o cualquier otra cosa. Ahora, el Día de la Madre es un comercio, ¿no? ¿Qué empezó a pasar? Bueno, en el siglo XIX, se empezó la gente se empezó a dar cuenta, o los comerciantes empezaron a dar cuenta que había un mercado que explotar acá. Este mercado, ¿en qué se basaba? Bueno, los disfraces anteriormente eran de papel, eran desechables. Posteriormente, la competencia y todo eso empezó a decir, bueno, hagamos disfraces de materiales más resistentes, no sé qué, no sé cuánto. Y aparte de eso, las compañías de dulces también empezaron a ver el mercado en este tipo de situaciones en las que había un intercambio, en que los niños empiezan a ver que los dulces y todo esto. Entonces, al final terminó comercializándose. Tal vez un poco ahí como a manera como ir concluyendo lo que estábamos hablando, tal vez ahora antes de preparar el capítulo, la gente dice o habla de que, bueno, que yo no celebro Halloween porque no es una celebración tica. La Navidad tampoco es La tica. Navidad tampoco es tica. Sorpresa, no es tica. No, la Navidad tampoco es tica. Y por ejemplo, o sea, ¿qué se celebra o qué se supone que si usted es una persona religiosa, usted celebra en Navidad? Usted celebra el nacimiento de Jesús, usted celebra toda esta parte espiritual. Y ahí también vamos a otro tema más igual, de origen pagano. Exactamente. E inclusive, tomamos en cuenta, o sea, festividades random, digamos, Navidad. Ahora todo el mundo adorna
con muñequitos de nieve, con Santa Claus, que Santa Claus ciertamente es una figura sumamente comercial también, aunque esté basado también en un santo dentro de la cristiandad, pero el Santa Claus que tenemos ahora, este señor con barba, con traje rojo y todo esto, ha sido producto del comercio, ha sido producto de toda esta maquinaria que nos han ido metiendo y metiendo y metiendo, en la que lamentablemente somos parte. Somos parte, y aquí es donde es importante ir aterrizando un poco. Ahora, Pau, cuando yo estaba viendo un poco me di a la tarea como de revisar videos de la gente que dice, no haga que sus niños celebren Halloween porque no sé qué y no sé cuánto. Primero que todo, yo creo que si vos como padre empezás a meterle miedo, terror al niño, de que no, que Halloween, que jamás no hablemos de eso, porque nada me pasó, o sea, es como era temporada de Halloween, llego a un supermercado y un niño ve como digamos que una calaverita y, ay mamá, vea qué linda la calaverita. No, acuérdese que usted es cristiano y usted no celebra esas cosas porque Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Ok, ¿qué pasa? Digamos, lo que pasa es que tenemos a un niño que le empiezas a meter como misterio sobre la festividad. Sí, exacto. Y hablando de eso, uno de los mejores recuerdos que tengo en mi infancia, nunca lo voy a olvidar, fue que iba en los hombros de mi papá, llevamos una bolsa, íbamos camino hacia Escazú, un 31 de octubre. Fuimos a pedir confites. Y no nos dieron confites, nos dieron frutas. Pero para mí, eso fue de lo más lindo. Yo recuerdo ver a las otras chiquitas que con su vestido de disfraz de princesa, otros con unas mascaritas que de payaso y cositas así. Y yo como niña, yo como lo veía, yo, uy, qué lindo y qué rico confites. Eso es lo que uno ve, confites. Y ya el resto y lo demás, ya como conclusión de todo esto se ha tergiversado, se ha pasado, obviamente han pasado cosas terribles en estas celebraciones. Hay personas que hacen cosas terribles en estas celebraciones y por ende hay una gran nube negra cubriendo lo que es la raíz, la fuente de esta cosa. Hay muchas cosas que tal vez a mí me parece importante mencionar sobre qué implica el hecho de que usted tenga personas disfrazadas, o sea, una noche en la que todo el mundo se ponga una máscara y salga por las calles. O sea, hay mucha gente que dice, es que ese día pasan muchas cosas malas. O sea, sí, perfecto. Todos los días pasan cosas malas. Digamos, ¿qué pasa? La gente empieza a tomar, empieza a tomar en exceso, igual que pasa en la Semana Santa, igual que pasa todos en los días de Navidad. semana. O sea, exactamente, digamos, por ejemplo, pero son lamentablemente, y viéndolo desde el punto de vista tico, las ocasiones para que el tico aprovecha a decir, bueno, hoy es Halloween, me emborracho por Halloween, como al siguiente fin de semana va a decir, bueno, ganó la liga, entonces me voy a emborrachar porque ganó la liga, y si perdió, y si el siguiente fin de semana perdió, pues me voy a emborrachar porque perdió la liga. O sea, ciertamente es una noche en la que hay que tener cuidado. O sea, si no tenemos que obviar el hecho de que, digamos, que anda gente disfrazada, usted tiene un comercio, llega alguien con una máscara, usted no puede, obviamente hay tanta gente en la calle disfrazada que usted no va a dejar de vender, y entonces eso se presta para ciertas cosas. Y vea usted lo curioso, que antes los celtas le tenían respeto a los difuntos que vagaban en ese momento, ¿verdad? Y a los difuntos y a los otros seres que vagaban, que venían desde el otro mundo. Pero ahora en la actualidad le tenemos más miedo a los vivos. A los vivos, exactamente, que realmente son los que más nos pueden hacer este daño, los que más pueden. Entonces, muy independientemente, Pau, de que, digamos, queramos defender o queramos satanizar este tipo de fiesta. Bueno, otra cosa que mencionábamos también era
que Costa Rica ha agarrado una tradición que se empezó a hacer hace unos años bastante bonita, digamos, como por si nos viera alguien que no es de Costa Rica o nos escuchara, de que se cambió la festividad de Halloween en algunas zonas del país como por el Día de la Mascarada. Este tipo de animalitos que se hacen como creo que de yeso y se hace todo un pasacalles, pero es vacilón porque inclusive cuando hacemos el pasacalles, que tal vez es algo que se me viene ocurriendo en este momento, hacemos el pasacalles y ¿qué hay en el pasacalles? ¿Qué hay en la mascarada? Una bruja o un diablo, o sea, o sea, ¿me entiendes? Sí. Seguimos encerrados en este tipo de costumbre, digamos, que sigue insertada. Porque... Y es que eso, ¿por qué pasa? ¿Por qué pasa? El concepto, la idea de que hay una vida más allá, no solamente es celta, es de muchísimas civilizaciones. También acá los huetares, los vibris, los malec, igual, se creían a otra vida después de la muerte. Entonces, este concepto, esta influencia es como que ya es parte del ser humano. Ya la muerte es parte del ser humano, es algo inevitable. El otro mundo está allí, existe, para los que creen, pero es algo que es tangible. Algo que me dio un poco la tarea de investigar era si, bueno, porque, por ejemplo, hay algunos, vos agarras y empezás a ver, no sé, los videos cristianos de que, o sea, es que no sé de dónde lo sacan, pero ellos juran como que en Halloween, o sea, se queman niños y se queman gatos negros y que, pero no hay referencias de eso, o sea, no hay referencias de que eso pase. Usted no verá que en las noticias dicen, acuérdense de cuidar hoy mucho a los niños, porque acuérdense que hoy queman niños y secuestran niños. No es cierto. Imagínense en notición si fuera verdad. O sea, inclusive yo creo que la festividad ya hubiera muerto. Sí, claro. O sea, ya hubiera muerto porque si vos tenés una relación directa de esto con esto, o sea, ya la festividad se empezaría literalmente a satanizar como hay gente que quiere satanizar y no es cierto, o sea, no es cierto. Tal vez, Pau, creo que ha habido, o sea, en lo que planeamos, tal vez como que el tema fue dando algunos giros y de todo, pero sí, tal vez como conclusión, yo directamente sí me gustaría enviar este mensaje que es tratar de no ser tan cuadrado en la vida, o sea, tratar de, o sea, por ejemplo, si vos no querés celebrar el Halloween, pero hay gente que, o tu hermana, o tu prima, o tu abuelo, quien sea, quiere celebrarlo y quiere celebrarlo con una máscara o con una mascarada o quiere encenderle una velita al tío, al abuelo que se murió. O sea, tengamos esa claridad para que, bueno, yo no lo celebro, pero dejemos de andarnos peleando con el mundo que sí lo celebra. Exacto. O sea, hay gente, es más, muy probablemente el 31 de octubre, bueno, además de que aquí en Costa Rica no se da tanto lo de dar los dulces y todo eso. Yo recuerdo que hace un tiempo que yo vivía en condominios, sí, digamos, dentro del mismo condominio se hacía y eran como un entorno diferente, además de que mucho más seguro con los padres y todo. Pero sí, o sea, si usted agarra a uno de esos niños que está de casa en casa y de puerta en puerta, o que está celebrando, o que está vistiéndose de Superman, de ardilla, de cordero, de ángel, y usted le pregunta, ¿usted sabe qué se celebra exactamente hoy? No sabe. Yo vengo porque me gusta mi disfraz. No sabe, yo quiero ponerme mi disfraz y yo hoy quiero ser Superman y yo hoy quiero ser Flash y yo hoy quiero ser un conejo y yo quiero... O sea, a ellos no les interesa, o sea, a ellos no les interesa. En algún momento, tal vez en su vida, siendo adolescentes, siendo adultos, ellos descubran de dónde viene la festividad y ellos sabrán si continúan por esa línea, pero en esa etapa de su vida, Halloween representa un día en el que me puedo disfrazar de algo y en el cual comparto, inclusive con mis papás,
y voy a recoger confites. Que perfectamente usted podría darle un puño de confites en cualquier otro momento del año, pero no es lo mismo para ellos. Y está también la otra parte, que creo que los dos coincidimos de que la gente puede celebrar Samhain, Halloween, como ellos sientan, ¿verdad? Si solamente quieren ir a disfrazarse, adelante. Si también quieren vivirlo de la espiritualidad celta, ¿verdad? De que llegar y voy a recordar a mis ancestros, también. O, ¿verdad? Con la perspectiva wicana y lo demás, lo pueden hacer. Igual como hace una señora católica en su casita o en el templo, que va y pone una vela. Estamos haciendo exactamente lo mismo, pero con diferente fondo, con diferentes dioses, con diferente espiritualidad. Es simplemente de respeto. No hay un demonio, al menos en el panteón celta, un demonio o un dios o diosa que se llame Samhain o Somi, no existe. Y de hecho me dio risa porque vi en esta serie, no sé si usted la llegó a ver, Supernatural o Sobrenatural. Ah, sí. Un capítulo llega y dicen, ay, el demonio llamado Samhain. No, eso no existe. Ahora que hablábamos, Pau, yo les mencionaba, digamos, de dejarle de satanizar a los niños la festividad. No sé si has oído hablar de el Zombie Parade aquí en Costa Rica. El Zombie Parade, para los que no lo conocen, digamos, bueno, ahora que desde que empezó a salir esta serie de The Walking Dead, empezó a darse, digamos, el hecho de que la gente, bueno, empezó a tirarse un poco más por el lado de los zombies y no sé qué. Entonces se empezaron a crear en otras partes del mundo, que Costa Rica lo adoptó, este tipo de marcha en la que todo el mundo se viste de zombie o de cazador de zombie y hacen literalmente como una marchita ahí como por San José. Hasta el momento, tengo entendido, nunca ha habido, digamos, ningún acto de violencia. Bueno, obviamente cuando hay una aglomeración de gente siempre habrá alguno por allá que se pelee con otro, normal. Pero vieras que algo que recuerdo mucho era que en las ocasiones en las que yo he ido, llegaban familias enteras, o sea, de la mamá, el papá, los chiquitos, no sé qué, no sé cuánto, y los niños estaban felices, o sea, los niños estaban felices y, o sea, vamos a lo mismo, ellos tal vez no saben si están celebrando Walking Dead, si están celebrando, o sea, ellos no saben qué está pasando, o sea, pero ellos saben que usted llega, que les compra sus disfrazitos, que les pinta la carita, o sea, que, ¿me entiendes? Vamos a eso, o sea, el abrirnos un poco a a no ser tan cuadrados, no ser tan militares, y a simplemente dejar como que la gente viva la festividad desde su creencia. Exacto. O desde lo que simplemente quiera hacer a modo de celebración, o sea, porque digamos, no todo tiene que ser espiritual. Si usted quiere verlo como el día en el que yo me voy a disfrazar y me voy a poner un disfraz súper corto para que todo el mundo me vea, que también pasa, pues entonces, esa es su forma de celebrarlo, o esa es su forma de verlo, esa es su forma de... Entonces, vamos al mismo y, digamos, por lo menos yo, este es el mensaje general que quiero dejar. Vivan, dejen vivir, y si no quiere celebrarlo, no lo celebre. Y si alguien en su familia quiere celebrarlo, pues déjelo y no entre en un conflicto, porque ¿qué va a pasar? O sea, si yo quiero celebrarlo y usted me dice que no lo celebre, probablemente ahí se genere un conflicto familiar que podríamos haber evitado si tan solo tuviéramos un poco de respeto. Y además de eso, siento yo que hay que sernos responsables de nuestros actos. Nosotros sabemos exactamente lo que está mal, lo que está bien, y lo demás. No podemos estar echándole la culpa a una tercera figura, llámese diablo, llámese un familiar, llámese lo que sea. Hay que aprender a ser responsable de nuestros actos, a ser personas autoexigentes, a ser personas a ver la vida más allá de las limitaciones de la mente. Entonces, siento yo que ese sería el mensaje.
sea la espiritualidad que usted siga, sea el camino que usted siga, vívalo como usted quiera, sin dañar a nadie. Y simple y sencillamente vivimos y dejemos vivir. Eso es todo. Creo, Pau, que tal vez un poco, o sea, sinceramente te agradezco muchísimo por todo este debate, por toda esta tarde, digamos, que hemos compartido juntos, por ayudarme un poco a debatir el tema y a abrir un poco las mentes cerradas que simple y sencillamente quieren encajarlo tiene un origen pagano, entonces como es pagano, es malo, es satánico, hay sangre, hay sacrificios, o sea, no tiene por qué ser así. Al final vemos la vida no como es, sino como somos. Entonces dejar esa reflexión de ver más allá, de ver más allá, de lo que hablamos apenas de Samhain y de Halloween, apenas fue grosso modo, es un tema muy amplio. Quizás podemos dejar muchas cosas en el aire, pero lo que importa aquí es la reflexión de simple y sencillamente viva la celebración como usted la quiera experimentar. Perfecto, bueno, Pablo, de verdad te agradezco muchísimo, muchísimo toda la interacción, el haberme acompañado, el haberme mostrado, digamos, muchas cosas que tal vez yo mismo podía desconocer, digamos, del tema. Y pues creo que hasta aquí dejaríamos el capítulo. Agradecer mucho a la gente que nos escuchó. Bueno, como lo mencionábamos anteriormente, tanto en esto, en Halloween, como en la vida, lo mejor y lo más importante va a ser siempre vivir y dejar vivir. Pau, muchas gracias de verdad. Muchas gracias a usted.